A ver ahora, entonces, este caso, donde dice calcular la circulación de un campo, ¿sí? A lo largo de la frontera de S, siendo S el cilindro y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4 en el primer octante con x más y mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos qué es lo que tendríamos que hacer acá. Lo primero que hay que tener en cuenta, básicamente, es hacer un gráfico, ¿sí? Como de hecho nosotros venimos haciendo acá, de la situación, ¿no? Como para entender de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces vamos a copiarlo para que se entienda, ¿sí? Vamos a tener acá nosotros pusimos todas las limitaciones o las fronteras que el problema está pidiendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es, vamos a observar bien cada caso, ¿no? Acá el cilindro está pintado de celeste, se nota digamos, por la parte del cilindro y el plano frontera de x más y mayor o igual a 2 está pintado en amarillo, ¿sí? Y lo que nosotros vemos son las limitantes del primer octante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede pensar en este caso? Bueno, en primer lugar, tratar de tener en cuenta, ¿sí? Que para este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, ¿sí? Tratar de definir cuál es la frontera del cilindro, porque obviamente el cilindro es completo, ¿sí? Pero una forma interesante de hacerlo es pensar que la frontera sería, si lo vamos a dibujar, yo lo voy a dibujar acá en rojo, ¿sí? Sería toda esta curva, ¿sí? Que abarca la parte del cilindro y luego, en este caso, tenemos de la tapa del cilindro que sería porque en este caso que nos queda con x más y mayor o igual a 2, en este caso nos va a quedar hacia adentro, ¿sí? Para toda esa sección. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que tenemos esta parte, ¿sí? Y luego el D, ¿sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, esta sería como la curva, ¿no? Que obviamente está sostenida sobre el plano, que en este caso el plano que estamos trabajando es el plano amarillo, que es el de x más y igual a 2. Vamos a poner una orientación, si ustedes se fijan acá, siempre lo que conviene hacer en estos casos es trabajar o indicar cuál es la normal con la cual nosotros vamos a trabajar en estos casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este plano, la normal que vamos a usar, por ejemplo, me va a quedar como 1, 1, 0, ¿sí? Que básicamente de dónde lo sacamos, fijándonos cuáles son los coeficientes que acompañan a cada una de las letras del problema, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá básicamente es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener el vector normal, ¿sí? Que viene de esta forma, ¿sí? Yo lo estoy poniendo de una forma un poquito exagerada, pero para que se entienda. Y la circulación, que si es una frontera cerrada, la vamos a tener como de esta manera, ¿sí? Como si fuera una frontera recorrida en sentido antihorario. ¿A qué voy con esto? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Bueno, justamente porque nuestra idea va a ser tratar de aplicar de lo que es en la circulación de tres dimensiones el teorema de Stokes, ¿sí? Que el teorema de Stokes relaciona la circulación con, digamos, una integral doble de un flujo del campo, ¿sí? Vamos a citarlo. En este caso, por ejemplo, para lo que es el teorema de Stokes, vamos a citar, ¿sí? Esta parte, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Fíjense qué es lo que dice el teorema de Stokes. Vamos a tener, ¿sí? En este caso, la integral de trabajo a lo largo de una curva cerrada, ¿sí? Que en este caso me queda como la integral doble del rotor de una función dentro de una superficie parametrizada. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante de tener en cuenta acá? Bueno, primero, acá hay varios elementos para encontrar en un problema como este. En primer lugar, tenemos que encontrar cómo nos queda, ¿sí? El rotor de la función, ya que vamos a ir por este lado, ¿sí? Si se cumplen como un checklist todas las propiedades que me pide el problema, bueno, darle curso e ir para adelante con ese tema. ¿Se entiende? Bien, luego parametrizar la superficie y luego tratar de ver cuáles son los límites de integración que hay que tener cuidado. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el rotor de la función como primer paso. La función nos queda, en este caso,
¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Por ejemplo, el campo F, ¿sí? Nos va a quedar como tres variables, P, Q y R. Este es el nombre que se le otorga, digamos, a cada componente escalar de la función, ¿sí? Que nosotros tenemos en este caso, ¿no? Bueno, y luego en este caso lo que hay que hacer es, al sacar el rotor de F, lo que vamos a tener es el nabla producto vectorial por el F, ¿sí? Entonces, en general, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto se puede resolver haciendo, ¿sí? Con el terminante, con los vectores o con los grosores fundamentales, el I y el J al K, los diferenciales, ¿sí? Y las componentes, ¿está bien? Yo voy a tratar de resumir un poco esto, más que nada para no perdernos demasiado con las cuentas. ¿Cómo lo pueden solucionar ustedes en Wolfram? ¿Sí? Vienen acá, ¿sí? Al programa de Wolfram, y para indicarle al programa que calcule el rotor, tienen que poner curl y la expresión del campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Expresada entre llaves como corresponde, ¿no? Entonces, venimos acá, ponemos curl y lo que nos queda, ¿sí? Es este campo que vemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros lo que vamos a tener en cuenta es esta expresión, ¿sí? Luego de esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la integral, hay que multiplicar por el diferencial de superficie, que en este caso es el 1, 0, y hacer la multiplicación que falta. Entonces venimos acá, este rotor, ¿sí? Vamos a ver, fíjense que en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener acá, no? Vamos a poner los resultados que teníamos hace un ratito con esto, ¿sí? Entonces venimos acá, este es el rotor que hemos encontrado hace un poco, ¿sí? Y en este caso por el 1, 1, 0, que esto me queda. Vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Bueno, z por 1, después voy a tener 0 por 1 y después voy a tener menos x por 0, ¿sí? Y en este caso esto me queda como z. Entonces, ya sabemos que el rotor me queda como z. Perfecto. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Básicamente hay que hacer parametrizar dónde está la superficie. Para esto yo les pido lo siguiente. Vamos a observar claramente cómo está hecha la gráfica, ¿no? En este caso el plano, la superficie sobre la cual nosotros estamos trabajando es este plano que es x más y igual a 2. Pero si ustedes se fijan, de los ejes de mi problema, ¿no? Yo voy a tener el eje x, el eje y el eje z, ¿no? Que lo estoy marcando acá. Lo que tengo que tener en cuenta, primero que nada, es dónde está mi función. Yo digo, bueno, mi plano es este, es x más y es igual a 2, que eso es lo que tengo que parametrizar, ¿sí? Pero, en este caso, yo tengo que tener en cuenta que mi borde va a estar dado por esto, por x y cuadrado más z al cuadrado, que es igual a 4, que es el cilindro, efectivamente, pero con la diferencia de que yo voy a tener que z es mayor que 0 y que y es mayor que 0. Entonces vamos a ver esa definición, ¿no? Venimos acá, decimos, bueno, sabemos que es sobre este cilindro, y acá en este caso lo que vamos a tener es que y va a ser mayor o igual a 0 y que z va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a dibujar, ¿no? Como corresponde. Por ejemplo, tengo y z, y acá lo que voy a tener es que me va a quedar este círculo que vamos a tener en cuenta acá. Es un círculo de centro 0, 0 y radio 2, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, esto lo mejor es usar coordenadas cilíndricas, ¿sí? En general, ¿no? No es obligación, pero digo, a veces conviene bien. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Vamos a ver cómo está acá lo importante es que lo más probable, para nuestro problema, ¿no? Por lo menos, es que las coordenadas no van a ser las tradicionales, ¿sí? Es decir, vamos a tener que cambiar a un formato por X y por Y para cada caso. Entonces, por ejemplo, como está hecha la simetría, Y la vamos a tener como que es R por coseno del ángulo, Z que nos queda como R por seno del ángulo y X que nos queda como X, ¿sí? Y de acá sacamos que el jacobiano me queda como R también, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a ver? De acá ya nos damos cuenta que R, que es entre donde van a estar el radio menor y el radio mayor, o los radios, ¿no? Va a estar comprendido entre 0
y 2. Ya lo dice la propia, fíjense, ¿no? El radio acá de esta figura 4 lo podemos pensar como si fuera 2 al cuadrado, que de hecho es la forma que tiene el propio cilindro, ¿sí? Y el ángulo, en este caso, lo vamos a tener entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Entonces ya sabemos que esos son los límites de integración. Lo que falta hacer en la integral es, ya sabemos que el rotor, como vamos a hacer un cambio de variables, tenemos que incluir el jacobiano, ¿sí? Porque estamos haciendo la integral en otras variables y listo. Entonces vamos a hacer la integral de flujo, ¿no? Vamos a ponerlo como corresponde. Acuérdense, es importante hacer todo esto porque no hay que perder el hilo, ¿sí? De lo que estamos sacando. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener, ¿no? La integral entre 0 y pi sobre 2, la integral entre 0 y 2, z, que en este caso es r por seno del ángulo, ¿sí? Entonces ponemos r por seno del ángulo y luego el jacobiano. Diferencial r, diferencial θ, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos esto, ya a partir de acá, lo que falta es resolverlo, ¿sí? Vamos a venir acá a Wolfram, vamos a pedirle que lo resuelva. Entonces, en este caso, yo voy a tener, por ejemplo, r cuadrado, todo esto por coseno de θ, ¿sí? Y vamos a poner, en este caso, coma, ¿sí? Θ entre 0 y 2pi, y pi sobre 2 sería en este caso, y luego r entre 0 y 2. Vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí? Y acá les dejo la escritura para que se entienda, ¿no? Digamos de dónde o en qué nos basamos para hacer la cuenta. Y luego finalmente integral que efectivamente termina quedando así, ¿sí? Y eso sería todo. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación.